Y nada, todavía estamos en el examen directo de don Oscar, así que nos van a proveer testimonio el día de hoy. Ya escogimos otras fechas para continuar la vista, así que nos vamos a ver el 10 de abril del 2024 a las 9 de la mañana. Siguen bajo las reglas del tribunal, quiere decir que no pueden hablar con nadie del testimonio que van a vertir en sala, incluyendo abogados, ciudadanos, fiscales, abogados de defensa. Tampoco pueden ver los medios de comunicación si van a estar haciendo referencia al caso de auto o a testimonio previamente prestado por alguno de los testigos, así que deben cambiar la emisora. Y nos vemos en esa fecha, están debidamente citados. Y quedan excusados por el día de hoy. Un buen día y gracias por comparecer. Gracias por comparecer. Una compañera de otra cosa. Una compañera de otra cosa. Ok, sé que se les trae un momento. Y la señora por eso. Ok, no hay problema. Bueno, quedamos claros. Fiscal, su testigo. Sí, por la venida del tribunal. Bueno, proceda. Buenas tardes, testigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos habíamos quedado en que se iba a marcar como exhibit, con mucho respeto, si dirige la fiscal Liliana Agudo, de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente. Su nombre, testigo, si es tan amable. Oscar Iván Nazario Segarra. Permiso para seguir grabando, honorable. Bueno, proceda. Honorable, nos habíamos quedado en el proceso de marcar como exhibit 8 del Ministerio Público un documento. Mira, 7. Sí, El 8. es el 8. El 8. ¿La puedo usar ahora? Sí. A ver los ratitos si es posible. Bueno. Víctor, gracias. Gracias. Permiso para acercarnos al señor testigo. Bueno, proceda. Testigo, durante el interrogatorio que esta fiscal le estuvo realizando en la mañana del día de hoy, usted había indicado al honorable juez que usted había recibido un recibo mediante la plataforma de ATH móvil en donde se evidenciaba el pago que había realizado la señora Marley Cifre a usted de la transacción de $100. Y usted le había indicado al honorable juez que usted había recibido el mismo y que el que había imprimido este documento había sido usted. Correcto. Yo le pregunto, testigo, en qué compara ese documento con el documento que usted le indicó al honorable juez que usted había recibido y que había imprimido. Es el mismo. Honorable juez. Permiso para acercarnos al testigo. Que había impreso. Mire. Gracias.
Yo le pregunto, testigo, si usted recuerda qué cantidad usted obtuvo de los directores a los que a usted le pidió el pago. Para este pago que se realizó usted había indicado, honorable juez, que se había realizado a principios de octubre, pero que correspondía al mes de septiembre del 2021. ¿Usted recuerda la cantidad? Realmente no recuerdo la cantidad. Mire, testigo, yo le pregunto si con el dinero que le enviaron o le dieron estos directores de dependencia a usted había completado la cantidad total correspondiente al pago. No lo voy a contestar. Se completó a la vez que Jorge Mercado y yo completamos la cifra, el monto. Mire, testigo, y yo le pregunto, ¿quién realizó este sexto pago? Yo, Yo le pregunto, testigo, ¿en qué lugar usted realizó este sexto pago al préstamo personal del señor Irizarry Pavón? en la sucursal del Ponce Plaza, del Banco Popular. Mire, y yo le pregunto qué evidencia, si alguna, usted obtuvo del referido pago. Era un recibo. No escuchamos. Un recibo. Un recibo, gracias. Y testigo, ¿qué usted hizo con ese recibo? Ese recibo lo dejé grapado en la libreta del préstamo. ¿Por qué usted lo dejó grapado en la libreta del préstamo? Porque luego de eso hice entrega de la libreta. ¿En qué mes fue que usted hizo entrega de esa libreta? En el mes de octubre del 2021. ¿Usted puede hablar un poquito más alto, En por el mes de favor? octubre del 2021, Mire, testigo, yo le pregunto a quién usted le hizo entrega de esa libreta. al señor Rafael Torres, ¿Por razón de qué usted le hizo entrega de esa libreta de pago del préstamo personal del señor Irizarry al señor Rafael Torres? porque ya había hecho el intento de entregarla una vez en agosto. El alcalde pues no le gustó el acto de habérsela entregado, y pues sabe que el señor Rafael Torres es una persona allegada a él, y por eso le hice la entrega a Rafael Torres. Mire, ¿y en qué lugar usted le hizo entrega de esa libreta de pagos del préstamo personal del señor Irizarry Pavón al señor Rafael Torres? Fue una actividad del municipio de Ponce. Y cuando usted le entregó esa libreta al señor Rafael Torres, ¿qué este hizo si algo? Él la cogió y la guardó en su guagua. Mire, testigo, yo le pregunto cuántos pagos usted realizó a este préstamo personal del señor Irizarry Pavón. Objeción repetitivo. El total, honorable. Sí, no lo veo. Es el número. Entonces, 6 pagos. Mire, don Oscar, yo le pregunto si luego de usted haber entregado esta libreta del pago del préstamo personal, si usted tuvo conocimiento en alguna instancia nuevamente de este préstamo. Sí. ¿En qué momento? Una mañana yo estaba desayunando ¿En compañía de quién? de Jorge Mercado. ¿Y qué sucedió? Recibí una llamada del señor Alberto Negrón, que necesitaba verme. Objeción, su señoría, lo que diría el señor Albert Negrón. Mire, testigo. que juega en tiempo y espacio. Mire, testigo, yo le pregunto, A lo que en cuanto a lo que diga Albert Negrón, obviamente. mire, testigo, yo le pregunto, ¿en qué lugar usted se encontraba? En la cafetería Coffee House, en la plaza de Ponce. Mire, testigo, y sin entrar en la conversación que usted sostuvo con Albert Negrón, ¿qué sucede mientras usted está allí desayunando? El señor Negrón me solicitó dinero para el préstamo. Tengo, su señoría, objeción que se elimine. Se da lugar la objeción breve referencia. Mire, testigo, yo le pregunto, ese día luego de usted haber recibido la llamada del señor Albert Negrón, sin entrar en conversaciones, yo le pregunto que a usted le conste de propio y personal conocimiento a qué lugar llegó el señor Albert Negrón. A Coffee House. ¿Por razón de qué?
para reunirse conmigo. Para reunirse con usted. Mire, y yo le pregunto, sin entrar en lo que usted dialogó y las expresiones que haya hecho el señor Albert Negrón, yo le pregunto qué reacción usted tuvo ante la solicitud o la conversación que haya tenido con el señor Albert Negrón. Una de molestia. En ese momento me agarré mis áreas genitales y le indiqué que esto era lo que había para el alcalde, para Rafael Torres, y si él quería también para él, que no me volviera a pedir dinero para el préstamo. Mire, testigo, yo le pregunto, ¿por cuánto tiempo usted laboró en el municipio de Ponce? Alrededor de 2 años, casi 2 años. Yo le pregunto, ¿cuándo fue su último día de trabajo en el municipio de Ponce? El 30 de noviembre del 2022. Deme un segundo. Licenciado, el micrófono de la banca de ustedes está... Sí, su señoría, nosotros tenemos que mantenerlo que no se oiga por lo siguiente, y le explico. En el día de ayer, su señoría, y de hecho lo sabíamos por otros casos, pero tratamos de hablar con el señor alguacil a ver si el micrófono, como se está reproduciendo la vista, su señoría, nos dijeron que el sistema de tribunales no lo hace. Por lo tanto, nosotros hemos optado por taparlo con algo. Ahorita lo tapamos con una mascarilla y lo tratamos de poner dentro. Claro, pero lo que pasa es que no podemos estar cada que cuando argumenten o se dirijan, Sí. Tiene que estar el micrófono expuesto. Pero realmente no se ha escuchado cuando nosotros argumentamos. No, realmente lo que recibí fue una nota de los técnicos que me dicen, los técnicos que están transmitiendo los procedimientos me hacen contar que hay problemas con el micrófono de los abogados, ya que lo ponen dentro de una carpeta y eso causa problemas con la audición de los procedimientos. Bueno, pero sí, yo no sé si, yo no creo, vuestro honor, que cause problemas en términos de la grabación, que es lo importante. Lo que pasa es que nosotros tenemos el derecho a poder hablar entre nosotros privadamente. Estamos de acuerdo, o sea, yo no tengo ningún inconveniente. Y no podemos estar todo el tiempo. El asunto es si me causa una interferencia en mis DSR. Yo no creo que cause interferencia. No tenemos problema acá. Ok, pues estamos bien. Eso es lo que quería verificar. Seguro. Porque yo tengo que proteger el récord del tribunal. Claro. No, y nosotros también, pero como se oye lo de nosotros, pues. No, se graba lo de ustedes. Se graba lo de nosotros, pues peor. Peor todavía. Continuamos. Con la venida del tribunal. La fiscal Liliana Agudo para efectos del récord. Mire, testigo, a preguntas que le realizáramos, usted indicó que su último día de trabajo fue el 30 de noviembre del 2022. Correcto. Yo le pregunto... Del ¿Cómo? 2022, ¿no? Correcto, sí, 30 de noviembre del 2022. Estábamos hablando del 2021 anteriormente. Correcto. La pregunta fue ¿hasta cuándo él laboró en el municipio de Ponce? O sea, un año después. Mire, testigo, yo le pregunto ¿cómo se dio la culminación de sus labores en el municipio de Ponce? En objeción a eso, su señoría, pertinencia. Las alegaciones de este caso son las denuncias, hechos ocurridos entre abril del 2021 a septiembre del 2021. Estamos hablando ahora de algo que ocurre 1 año y 2 meses después. Y por lo tanto entendemos que no es pertinente, su señoría. De igual manera podemos replicar que cualquier prueba que se haya presentado en este caso con fecha del 2019 o del 2020 sería igualmente inadmisible, igualmente Está bien. impertinente. No al lugar, porque todo depende de la respuesta.
Puede que sea, puede que no sea, pero te voy a escuchar la respuesta. Así que te contesto. ¿Cómo se dio su culminación de labores dentro del municipio de Ponce? Redacté una carta de renuncia y la hice, bueno, intenté llevársela directamente al señor alcalde, por ese día no se encontraba y se la entregué a su jefa de gabinete en ¿A ese quién? momento, Marisaida Morales. A Marisaida Morales. Mire, y yo le pregunto, ¿por qué razón usted presentó su carta de renuncia al municipio de Ponce? Eh, desp- Muy pertinente. Pertinencia, objeción, su señoría. Ok. Honorable, en este caso ha sido un asunto de discusión pública la forma y manera en que los empleados han salido del municipio de Ponce. Eso Y no para se nosotros pierde discusión sí, porque va a la credibilidad del testigo, honorable. Vale. Algo a los vecinos. Mire, testigo, usted indica que usted le hizo entrega de una carta a la señora Marisaida Morales porque no pudo entregarle la carta Correcto. al señor Irizarry Pavón. Yo le pregunto de qué forma usted se enteró de que en efecto el señor Irizarry Pavón recibió su carta de renuncia. Objeción, juez, El día sugiere 5 que eso sucedió, no iba a hacer el récord sobre ese particular. ¿De qué forma se enteró que la gente... Refraseé la pregunta. Mire, testigo, yo le pregunto qué sucedió con su carta de renuncia. fue aceptada por el señor alcalde el día 5 de diciembre del 2021. A través de, me llegó por correo certificado una carta aceptando la renuncia y 2022 y felicitándome por la labor realizada y dejando las puertas abiertas en el municipio de Ponce. Mire, testigo, yo le pregunto quién firmaba esa carta. El alcalde de Ponce. Yo le pregunto, testigo, si usted viese esa carta nuevamente, si usted pudiese reconocerla. Sí. Honorable, estaríamos solicitando que se marque como identificación 3 del Ministerio Público. No es el presente necesario, su documento. señoría podría entrar directamente como, si no las deja ver. Usted se le da la defensa para que articulen. Sería el exhibit 9, ¿no? Eso es así. Exhibir 9. Nosotros no tendríamos objeción, su señoría. Se marque como exhibir 9 sin objeción de la defensa. Permiso para acercarnos al señor testigo. Bueno, proceda. Testigo, yo le pregunto, ¿cómo compara ese documento con el documento que usted le ha manifestado al honorable juez que usted recibió por correo certificado? Es el mismo. Permiso para acercarnos. Podríamos tener copia, compañero. Creo que usted tenía copia. Mire,
Testigo, usted le ha narrado al honorable tribunal que usted le solicitó a los directores de dependencia del municipio de Ponce dinero en un sinnúmero de ocasiones para pagar el préstamo personal del señor alcalde. Yo le pregunto, ¿en compañía de quién usted hacía esas solicitudes? Ay, sí, honorable juez. Un momento. Y la persona recuerda que fue en compañía de alguien. ¿Quién ha dicho que él fue acompañado de alguien? Ok, repasé la pregunta, fiscal. Mire, testigo, yo le pregunto, estas gestiones que usted hacía para solicitar el dinero a los jefes de dependencia del municipio de Ponce, ¿en qué momentos ocurrían? En horario laborable. Yo le pregunto en dónde usted se encontraba como norma general mientras usted hacía estas gestiones. En la calle, supervisando la brigada, trabajando. Mire, y yo le pregunto si alguien le asistía a usted a hacer estas gestiones. Estaba conmigo en ocasiones el señor Jorge Mercado. Si nos permite brevemente, honorable. Sí. Honorable, ¿no tendríamos más preguntas con el señor testigo? ¿El testigo tiene declaración jurada? Sí, honorable, tiene declaración jurada, le vamos a hacer entrega de la misma a la defensa. Fiscal, ¿cuántas páginas tiene? Tiene anejo. Sí, pero los anejos... No, estas no son. Que tenemos la misma situación del Departamento de Justicia, la anejo los documentos. Porque la declaración jurada no menciona los anejos. Está en los anejos, que obviamente menciona en la declaración Sí, jurada, pero hay un unos sinnúmero que de no. documentos que son Por las eso, citaciones Los que y se eso, que menciona en la declaración jurada son parte de la Sí, declaración obviamente, jurada y tienen exacto, que sí, entregarlo. obviamente. Los que no, entonces deben ser removidos. A ver, A ver qué le estamos otra vez. Le estamos entregando 3 copias. ¿Cuántas páginas tiene? Sí, Ella tiene 19 páginas, Este es con los anejos. más 2 anejos, 19 más los anejos. sí, que son 21 páginas con los anejos. ¿Cuánto tiempo requieren para prepararse para contrainterrogatorio? Señoría, no menos de una hora. Necesitamos una la otra hora. fueron 8 páginas y fueron 30 Sí, lo minutos. sé, tienen anejos. Por lo menos hora y cuarto, pues. Una hora. honorable, los anejos son uno que una La libreta fotografía de la de- libreta de pago que se presentó, la fotografía,
copia de uno de los cheques que precisamente misma el defensa. compañero de la defensa lo trajo ayer por unas preguntas que le hicieron en el Departamento de Justicia y la certificación de ese cheque que en efecto fue producido por el o sea que son dos anejos. Pero la declaración jurada tiene 19 páginas. Eso es así. Sí. O sea, la parte que es el texto. Sí, sí. El texto son 18 páginas y media, 19. Ok, pues nada, receso del tribunal de una hora para que Su la señoría, defensa se antes de recesar, prepare. Ajá. es que hay otra declaración jurada que se tomó como parte de unos procesos en la oficina del Contralor Electoral. Ok. Es una declaración jurada de este testigo y conforme a las reglas, pues se la vamos a entregar también a los compañeros. Eso que es una Entonces, una segunda manifestación declaración. anterior del Bajo juramento. bajo juramento y entendemos, ¿verdad? ¿Una declaración jurada? Sí. ¿Se debe entregar? Es del 15 de mayo del 2023. Sí, pues también se le entrega. Receso hasta las 3:17. Testigo bajo las reglas del tribunal. Sí, la compañera Guasir se me hace el favor. Receso del tribunal hasta las 3:17. Denme todo, por favor. Siendo las 2:17, receso del tribunal hasta las 3:17. Pueden retirar.
¿Formarán? Señoría, es el licenciado José Andreu Fuentes, para efecto de registro, abogado del señor Luis Irizarry Pavón. Su señoría, como usted escuchó hace escasamente unos minutos atrás, el FEI, cuando se nos entrega esa declaración jurada, que es del 15 de mayo de 2023, bajo juramento nos damos cuenta que esta persona dio un testimonio total y completamente exculpatorio para la defensa. Y me explico, su señoría. Esta persona, como usted muy bien sabe, en este caso, la determinación de causa probable para el arresto ocurrió el día 31 de octubre de 2023. O sea, luego de que el testigo diera su declaración jurada, que fue contemporánea a la declaración jurada que le dio al Estado, al Departamento de Justicia. Esa declaración jurada no se usó en regla 6, ni se le entregó a la defensa en regla 6, ni antes de estos procedimientos. Sin embargo, su señoría, conforme a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, Pueblo versus Velázquez Colón, Giglio versus US, Pueblo versus Ortiz Vega, y toda la jurisprudencia que usted muy bien conoce, esa declaración jurada se nos debió haber dado antes tan siquiera de la regla 6, porque es una declaración jurada totalmente exculpatoria que había que darla en cualquier momento. De hecho, su señoría, en la regla 6 se nos entregó por el Ministerio Público, por el FEI, perdón, una declaración jurada bajo el mismo fundamento de que ellos entendían que era una declaración jurada de prueba exculpatoria, la declaración jurada del señor Rafael Torres. Sin embargo, no se nos entregó esta, el caso se sometió por declaraciones juradas, no se le entregó al juez, ni se le entregó a la defensa en aquel momento, su señoría. Esa vista se dio de forma híbrida, ¿verdad? Y no se nos entregó en aquel momento y nosotros entendemos que eso constituye una violación al debido procedimiento de ley del señor imputado. Esa declaración jurada, su señoría, establece que este señor dijo bajo juramento que cuando se reunió con el señor alcalde en el mes de abril del 2020, y cito, el alcalde Irizarry Pavón me solicitó iniciar gestiones de recaudación de fondos entre los empleados para pagar un préstamo adquirido para fines de campaña. Durante el periodo de abril a agosto de 2021, recaudé fondos para el pago del préstamo de campaña entre los siguientes 7 directores de distintas dependencias del municipio de Ponce: Alberto Negrón, director de ayudantes del alcalde; Edgar Avilés, secretario municipal; Marlí Cifres, vicealcaldesa; Waldemar Rivera, director de ayuda al ciudadano; Luis Velázquez, chofer del alcalde; Pedro Quiles, comisionado de la Policía Municipal; Francisco Rodríguez, administrador de la ciudad de Ponce. Le podemos enseñar la declaración jurada al señor juez si entiende que debe verla para cerciorarse de lo que yo estoy leyendo es la verdad y nada más que la verdad de lo que dice esta declaración jurada. En el presente caso, su señoría, lo que se le imputa al señor imputado en regla 6, y se le imputó y hubo causa probable, fue que, en esencia, y cito, que el alcalde procuró que empleados o funcionarios del municipio de Ponce, bajo su autoridad, asumieran el pago mensual con el dinero de estos de una obligación económica personal contraída por el imputado, con el propósito de no desembolsar de su propio peculio para el pago de su préstamo personal bancario. El delito, los dos, y eso es en el enriquecimiento injustificado,
Y si vamos al 4.2, dice lo mismo, su señoría, consistente en que el aquí imputado, mientras desempeñaba los deberes y las facultades de su cargo, instruyó o ordenó a empleados bajo su autoridad que le pagaran mensualmente por el periodo establecido de su propio peculio un préstamo personal. En este caso, su señoría, nosotros radicamos una moción solicitando que se nos entregara prueba exculpatoria. El ministerio, el señor juez resolvió que no tenía que entrar, y citando los casos de Pueblo versus Velázquez, Gligio, Pueblo versus Ortiz Vega, etcétera, resolvió que el Ministerio Público nos tenía que dar prueba exculpatoria. Esto, su señoría, esta prueba, esta declaración jurada no se nos entregó. Pero si se hubiera entregado en regla 6 hubiera sido suficiente o hubiera sido un elemento fundamental que hubiera derrotado, su señoría, un elemento esencial de las 4 denuncias de este caso. Nosotros le hemos dicho, y su señoría conoce, que en el caso de US o de FEC, Federal Election Commission, versus Ted Cruz, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz del juez presidente Roberts, en el año 22, resolvió claramente que los candidatos pueden y tienen el derecho y la libertad basada en su derecho a la libre expresión política de prestarle a su campaña, su señoría, las cantidades cantidades ilimitadas, las que sean, hasta donde sea, y que el Estado no puede de ninguna manera limitar, su señoría, no puede de ninguna manera limitar el recobro que pueda hacer el candidato. A menos que sea quid pro quo corruption. Claro, a menos que sea un quid pro quo corruption. O sea, que no es absoluto. Que no es absoluto, claro, Okay, eso lo iba a decir. Okay. El reglamento una vez se resuelve el caso del Federal Election Commission versus Ted Cruz, el Federal Election Commission preparó las guías para que ponen en vigor el caso de Ted Cruz, o para poner en vigor el caso de Ted Cruz, y esas guías, sus señorías, establecen, entre otras cosas, lo mismo que dice el caso, que un candidato puede, no solamente, y dice, y le cito en inglés, a candidate or his or her campaign committee may obtain a loan, including a line of credit, from a bank, con el propósito de depositarlo en su campaña. Y dice, más adelante, y esto es lo más importante de todo, su señoría, when a candidate obtains a bank loan, for use in connection with his or her campaign, the loan is considered to be from the bank and not from the candidate's personal funds. The candidate is acting as an agent of the campaign. En otras palabras, señoría, que la interpretación que le dio la Federal Election Commission al caso de Ted Cruz en cuanto específicamente préstamos de campaña, establece, su señoría, que cuando un candidato en cualquier momento puede tomar un préstamo, ya sea a nombre del comité o ya sea a nombre del propio candidato, y si lo toma a nombre del propio candidato, su señoría, ese préstamo se considera un préstamo de la campaña. Y el préstamo de la campaña, el candidato realmente se convierte en un agente
de la campaña. Y es obvio porque el caso de Ted Cruz claramente estableció que hay una libertad, que el derecho a la libertad de expresión política permite a un candidato coger un préstamo en su carácter personal y depositarlo en la campaña y se considera que es un préstamo para fines políticos y puede pedir aportaciones políticas para el pago de ese préstamo y no se considera un préstamo personal del candidato, sino un préstamo de la campaña, porque como muy bien dice el juez Robert en la opinión de Ted Cruz, un préstamo a la campaña del candidato, el comité de campaña de un candidato es diferente al candidato en su carácter personal. Y ese préstamo no se considera un beneficio personal del candidato, sino que es un préstamo del comité de su campaña basado, con fines electorales, basado en el derecho constitucional que tienen los candidatos a la libertad de expresión política y protegido por la libertad de expresión política. La oficina del Contralor ha hecho un reglamento del Contralor Electoral de Puerto Rico, su señoría. Y el fundamento que ha hecho y que ha dicho ha definido lo que son dineros o lo que son fondos para fines electorales y lo que son fondos para usos privados. Y en ese reglamento, que es el reglamento número 32 de la Oficina del Contralor, en la sección 2.2 establece, su señoría, que fines electorales no es otra cosa que los gastos con fines electorales son aquellos que tienen el objetivo principal de adelantar la causa por la cual el comité fue creado. Y cuando se trata de adelantar la causa de un candidato, incluye préstamos que el candidato ha dado a su propia campaña. Y establece lo que es además un gasto o una actuación de utilizar fondos para fines privados y no fines de campaña. Y en la sección, su señoría, 2.c, le digo enseguida, en la sección 3.1 de ese reglamento se establece que tanto una donación como un gasto, como un préstamo, se entenderá que es para uso personal si el mismo es para pagar o cubrir una obligación, un compromiso del candidato que no hubiera existido, que hubiera existido de todos modos independientemente de la campaña. En otras palabras, que un gasto de campaña, una donación de campaña o un préstamo de campaña es todo aquello que existe por virtud de la campaña del candidato. Y un préstamo personal, un gasto personal y una donación de índole personal es aquella que hubiera existido de todos modos independientemente de la campaña. Un ejemplo, la hipoteca de la casa de un candidato. Pues definitivamente pagar la hipoteca de la casa de un candidato es un gasto que hubiera existido independientemente de su campaña política y por lo tanto no se considera un gasto de campaña, y las donaciones que se dieran, si es que existieran, serían donaciones personales que no estarían protegidas por la libertad de expresión política. En este caso en particular, o vuelvo de otra manera, si el préstamo o el gasto existe por virtud de la campaña, pues entonces se considera un préstamo, un gasto cobijado, protegido por el derecho a la libertad de expresión política del comité, pero que había que hacerlo a nombre de la persona. Y que el candidato depositó acto seguido 30,000 pesos, ya había puesto 20,000 pesos. Pero vamos, depositó 30,000 pesos y de eso no hay duda hasta ahora.
Y el testigo, esos 30,000 pesos están. Hoy tenemos un testigo que si hubiera venido a regla 6, hubiera podido derrotar la regla 6. Y nosotros hicimos este mismo planteamiento desde regla 6, esto no es nuevo. A la juez le hicimos el mismo planteamiento. Pero como nos escondieron la declaración jurada y no la entregaron en violación al debido procedimiento de ley que tenía el señor imputado, de que le dieran prueba exculpatoria desde el mismo momento, su señoría, porque es en cualquier momento, si hubiera podido derrotar una determinación de causa probable en este caso, su señoría. Porque vuelvo y repito, este señor que ha testificado aquí ha dicho que las aportaciones que él pidió, que fueron 6, que fueron 5,000 y pico de pesos, que aún con los 30 todavía le deberían al alcalde 25,000 y pico de pesos o 24,000 y pico de su campaña. De todos modos, su señoría, si nos hubieran dado esta declaración jurada, donde este señor claramente dice, el alcalde Irizarry en la reunión esa que usted lo escuchó, lo que me dijo fue en la reunión en el mes de abril en su oficina, el alcalde Irizarry Pavón me solicitó iniciar gestiones de recaudación de fondos legítimas, su señoría, entre los empleados para pagar el préstamo adquirido para fines de campaña. Durante el periodo de abril a agosto de 2021 recaudó fondos para el préstamo de campaña entre los siguientes 7 directores de distintas dependencias. Entonces, su señoría, eso hubiera sido, su señoría, fíjese que en este caso, el testimonio de hoy de él fue que el alcalde me dijo, aquí está la libreta y ese es el préstamo que Oso, tu compadre, nos dio, tienes que bregar con eso. No le dijo, tienes que pedir chavo en horas laborables, ¿verdad que no le dijo eso? Tienes que pedir chavo en horas laborables, tienes que obligar a la gente. No dijo nada de eso. Y la declaración jurada, si alguien pidió chavos en horas laborables, por eso le dieron inmunidad. Por eso le dieron inmunidad. No es por ningún otro delito, su señoría, no existe ningún delito, ni en el Código Penal, ni en la Ley de Ética Gubernamental, que criminalice que un empleado público le pida chavos a otro empleado público para pagar algo mío. Eso no es delito. El delito, el único delito que existe, es el delito del 4.2M. Y por eso le dieron inmunidad. Es el delito de pedir contribuciones políticas en horas laborables. Y esas contribuciones políticas que él pidió en horas laborables, que él acepta, porque la única prueba que usted tiene del que las dio es que las dio a las 8 y 10 de la mañana. Es la única prueba que usted tiene. Eso no son horas laborables, el que las dio. Licenciado. Pero el que las pidió, pero bueno, déjeme terminar y ya estamos. Su señoría, nosotros entendemos, vuestro honor, que aquí se ha violado el debido procedimiento de ley del señor alcalde. El Ministerio Público ha ocultado una prueba fundamental, una prueba exculpatoria clara, fundamental, que de haberla entregado en regla 6 hubiera sido suficiente para derrotar los elementos de los delitos aún en regla 6, señoría. Y no se nos entregó. Y nosotros, a base de la jurisprudencia, entendemos que esa violación al debido procedimiento de ley es suficiente. ¿Qué jurisprudencia? La jurisprudencia de la prueba exculpatoria, la que requiere, la que dice que el Estado... Tiene que haber un caso, tiene que haber un pueblo. Tiene que haber un caso. Ah, pues ¿cuál es el caso? En regla 6, cuando empieza el caso, igual que nos dieron una, tenían que darnos todas las que tuvieran exculpatorias. Regla 6, a mí me recuerdo, lo que tiene el Tribunal Supremo son como 6 o 7 opiniones. No hay más opiniones del Supremo de Puerto Rico interpretando regla 6. La última fue pues Marcos Irizarry, la más que se utiliza, claro, de las declaraciones. Dice que no se producen. Sí, pero el derecho, los juristas, no lo que hacemos es leer casos nada más y nada más. Los juristas, por eso es que aparecen y hay jurisprudencia y todos los días hay nueva jurisprudencia. Toda se ha hecho de la siguiente manera, juez. Toda se ha hecho a base de hacer interpretaciones del derecho que son razonables. Y entonces interpretaciones que son lógicas. Y perdóneme, juez, perdóneme.
porque todas las se han hecho, porque las radican por escrito, Claro. el juez lo resuelve por escrito, Pues deme tiempo. van al tribunal apelativo, Claro. llegan al Supremo. Pues deme tiempo, yo no tengo problema, deme tiempo para justificarle. También de explicar el estado honorable juez. Deme tiempo. Este asunto, porque lo único que me indica es que dice que fueron préstamos de campaña. Esa es la única variación que él indica. No, El testigo perdóneme. dice- No, perdóneme. El testigo Dice dos cosas. Ajá. El testigo dijo bajo juramento dos cosas. Que de hecho hay un perjurio en este caso. Gustaría o no, Hay un perjurio en este caso. Mire, juez. No lo hay, porque perjurio no es dar dos declaraciones bajo juramento. No lo es. Mire, juez, perdóneme. Porque él no puede ser el único que Perdóneme, habla, hay dos juez. cosas fundamentales. Que el préstamo la primera es fundamental, que el préstamo del cual el alcalde le dijo, hay tres cosas, perdón, que el préstamo del cual el alcalde le habló con él es un préstamo, y cito, adquirido para fines de campaña. Correcto. Muy bien. ¿Y qué dijo aquí? Que era un préstamo personal del alcalde que no tiene nada que ver con la campaña. Eso ¿Ok? es una contradicción. No hay bueno, depende cómo usted lo interprete. Sí, claro. Todos los días las declaraciones juradas me los impugnan bajo la regla. Segundo, juez, déjeme decirle el segundo, que el alcalde le dijo, aquí él no dijo que lo que le pidió el alcalde es recaudación de fondos. ¿Qué quiere decir recaudación de fondos en cuanto a un préstamo de campaña? Si no es la recaudación de fondos que se da de campaña, donaciones políticas, porque todo lo que vaya al pago de una obligación de campaña son donaciones políticas de acuerdo al reglamento y la ley y la jurisprudencia, su señoría. Segundo, y el tercero, le dijo aquí, su señoría, bajo juramento, que le dijo a las personas que dieron los chavos, a todos, a estos mismos, mire, Albert Negrón, Edgar Avilés, Marlene Cifre, Waldemar Rivera, Luis Velázquez, Pedro Quiles y Francisco, excepto dos de ellos que al principio dijo que como yo no tenía confianza, le dije que eran préstamos, que eran donaciones de campaña. Pero a los demás, en 4 o 5 instancias, excepto la primera, le dijo a todos, según él, claramente, mira, esto es para un préstamo que no es de campaña, esto es para un préstamo personal y es una obligación personal del alcalde. Y entonces, su señoría, aquí dice, bajo juramento, que a todos le dijo que era un préstamo de campaña y que tenía que recaudar fondos de políticos para el pago del préstamo de campaña. Eso hubiera sido fundamental, su señoría, para que el juez de instancia, para que el juez de regla 6 hubiera podido tener los elementos, vuestro honor, para poder evaluar adecuadamente si las denuncias cuando dicen que el alcalde pidió para un préstamo de una obligación económica personal, si ese elemento se hubiera dado. Porque de lo contrario es válido. Es como está protegido, su señoría. Primero, que el alcalde no pidió nada. Segundo, que, y aquí está claro en eso, segundo, que la obligación que se le imputa al alcalde, el beneficio, que por un lado es el 4.2, que se dice que es el beneficio, que un beneficio ilegal, no es un beneficio ilegal, porque si es un préstamo de campaña no puede ser un beneficio ilegal, está protegido la recaudación de fondos para ello. Y segundo, tampoco puede ser un enriquecimiento injustificado, porque es justificado y no es un enriquecimiento a la persona, es al comité de campaña, es un beneficio de campaña, no es un beneficio personal. Y con esto, su señoría, hubiera podido haberse derrotado la regla 6. Y por eso es que le estamos pidiendo la desestimación de este caso. Y si quieren volver a radicarlo, lo pueden volver a radicar a regla 6. La desestimación bajo debido procedimiento de ley, no, Sí. no bajo una regla. La desestimación bajo el debido procedimiento de ley. Y además, bueno, y tenemos otro planteamiento, pero que lo podemos hacer después. Honorable, si nos permite brevemente. Porque esto da lugar, pero para adelantarle, esto da lugar, su señoría, a otra cosa. Es que las declaraciones juradas de esas personas que no, fíjese, nosotros anunciamos como testigos
O es que nos permita Entonces, explicar, que nos una permita vez, explicar por lo menos un pero déjeme señalamiento, terminar, son porque dos va a adelantar un planteamientos. segundo, honorable juez. Fiscal, vamos a terminar con el abogado. Gracias. Y entonces, ¿Cómo no? Son dos tenemos planteamientos. 2 horas. Son dos planteamientos, su señoría. Las declaraciones juradas que nosotros solicitamos, su señoría, ahora hay más que fundamento en derecho, su señoría, para que se aplique el caso y la jurisprudencia de Pueblo versus Rodríguez Aponte y de Pueblo versus Vega Rosario, vuestro honor. Cuando la propia prueba de cargo surge y nos han dado una declaración jurada que el propio testigo de cargo ha dicho, vuelvo y repito, que el préstamo era un préstamo de campaña utilizado para fines electorales y que las aportaciones fueron una recaudación de fondos para fines electorales. Y las personas que lo dieron fueron estas 5 o 6 personas, dice esta declaración jurada, y dijo este señor en todo su testimonio en la mañana de hoy. Estas declaraciones juradas nosotros las habíamos pedido, vuestro honor, y esas declaraciones juradas no se nos entregaron. Ahora, su señoría, está claro que bajo Pueblo versus Rodríguez Aponte, y mire, usted se lo puede pasar a la sala de al lado. Aquí estamos en un tribunal que debe haber 30 jueces más. Usted se lo puede pasar a la prueba de al lado para ver si esas declaraciones juradas, como dice Rodríguez Aponte, se examinen. Y se examinen a ver si tienen prueba de exculpatoria o no. Porque fíjese lo que pasó aquí. Cuando nosotros hacemos el planteamiento, esos testigos no estaban en la denuncia. No eran testigos de cargo. Hacemos el planteamiento, su señoría, una vez su señoría lo resuelve, los anunciamos como testigos de defensa. Su señoría ordena que se citen como testigos de defensa y entonces inmediatamente el Ministerio Público pide que se incluyan como testigos de cargo. A eso y a todo un montón de testigos. Llegan aquí, su señoría, llegan aquí y el día de empezar le dicen a usted, mire, tenemos 5 testigos, los demás que se excusen. Es la defensa la que dice, no, déjese a esos 5 que tienen que ver con esto, que habían tenido que ver con eso, on call. Usted los deja on call. Entonces, y no los usan tampoco. Su señoría, esa es una actitud que también refleja, vuestro honor, lo que nosotros hemos venido diciendo, que esos testigos tienen pruebas exculpatorias, que esas declaraciones juradas nosotros tenemos derecho a verlas y a que se nos entregue de acuerdo a Pueblo versus Rodríguez Aponte. Y primero, Pueblo versus Rodríguez Aponte establece que para vista preliminar, juez, porque el caso era en vista preliminar, no era en juicio. En vista preliminar, la defensa tiene derecho a hacer una demostración prima facie de que, si se hace esa demostración de que el Ministerio Público tiene pruebas exculpatorias que no ha entregado, especialmente de testigos que aunque haya anunciado en la denuncia no los está usando, y se permite que después que se haga esa demostración, no solamente que el tribunal la vea y lo determine, sino que además que la defensa puede usar a esos testigos. Y su señoría, en Pueblo versus Vega Rosario, también dice el tribunal que aun cuando no hubieran estado en la denuncia, y lo dice claramente Vega, y claramente lo había resuelto Pueblo versus Rodríguez Aponte. Aquí nosotros, su señoría, ahora, no es solamente por nuestros dichos en las mociones, vamos, porque el tribunal entendió por nuestra moción que no era suficiente. Ahora hay una declaración jurada que se tiene desde el principio, donde se dice que esas personas, lo que se le pidió fueron donaciones para fines electorales, su señoría, y que todos donaron para fines electorales. Y a mí me parece que eso es prueba claramente beneficiosa para la defensa, poder demostrar y poder derrotar, y es suficiente esa prueba unida a toda la demás, suficiente para que su señoría pueda hacer una determinación o se derrote el elemento principal de las denuncias de este caso, de que se trata de que el funcionario pidió unas aportaciones o un dinero para fines privados, para fines de un préstamo privado, como está alegado en la denuncia, su señoría. En la medida en que esos testigos derrotan y traen pruebas beneficiosas para derrotar eso,
esas declaraciones juradas de estos testigos, su señoría, se nos debe entregar, se le debe ordenar al Ministerio Público, por lo menos que su señoría las vea y su señoría entiende, o un juez pareja, entiende que tiene las pruebas culpatorias del tipo que tiene esta declaración jurada. Su señoría debe ser suficiente para que se le entregue. Las dos, su señoría. Son distintas normativas. Las dos, pues las dos son importantes, culpatoria y beneficiosa para la defensa. Porque la palabra exculpatoria no es que la gente diga él no fue el que disparó realmente, necesariamente. Puede ser beneficiosa para llevar a prueba exculpatoria y que derrote. Así que yo digo las dos. Porque las dos son casi... la norma jurídica es distinta. La norma jurídica no es distinta, pero pero en este caso le estoy diciendo que es prueba exculpatoria capaz de derrotar la determinación de causa probable para acusar, vuestro honor. Todos los reclamos, es un reclamo inicial y va a tener su turno. Y después tiene unos reclamos posteriores. Sí, claro. Todos los reclamos posteriores depende de que gane el primer. Sí, claro. Así que. No. El posterior depende de que pierda el primero. Sí, su señoría. Y quiero terminar con la expresión que dice Pueblo versus Vega. Es cierto que la vista preliminar no está revestida no es de índole constitucional. Eso es cierto. Y es cierto que la vista preliminar es de tipo investigativo, como usted ha dicho, pero el reclamo de due process es de regla 6, no es de BP. Sí, desde regla 6, pero le estoy hablando de las declaraciones juradas. Pero sí es cierto, le estoy hablando del segundo argumento. Pero lo que sí es cierto, desde el caso de Pueblo versus Vega, que lo dejó claro, es que la defensa tiene unos derechos estatutarios reconocidos en las reglas y que una vez se reconocen esos derechos en las reglas, tanto para regla 6 de presentar prueba a su favor, vamos a regla 6, presentar prueba a su favor, en regla 6. Una vez ese derecho estatutario se reconoce, es parte del debido procedimiento de ley, su señoría. Por lo tanto, al haberse privado a la defensa, al imputado, en regla 6, de haber podido traer esta declaración, de haber podido demostrarle al juez la prueba exculpatoria que se tenía, se violó el debido proceso de ley porque se le violó al señor imputado su derecho a presentar prueba a su favor, vuestro honor. Entonces, en regla 6. En regla 6. Y volviendo a BP, no entregarnos las declaraciones juradas de estos testigos violaría también ese derecho que se tiene en regla 6 de presentar prueba a su favor. ¿En regla 6 o en BP? En BP, perdón. En BP me recuerdo, hay un caso que dice que es una 64P y se radica posteriormente. No, pues eso no es lo que dice Pueblo versus Vega. No, este caso es posterior a Pueblo versus Vega. El caso de Pueblo, el caso es posterior, pero el caso se refiere a otra cosa, su señoría. Es para impugnar la determinación de BP. Es el que dice, y mira que buscarlo, está por aquí. Bueno, que dice si hay una violación de due process en vista preliminar y se determina con logro 64P, revierta vista preliminar por una 64. Yo lo que estoy diciendo es, su señoría, eso es porque pasó en esa etapa. Eso pasó, pero por una violación de due process. Pero porque pasó en esa etapa. Okay. Pero yo lo que estoy diciendo es, no me confunda. La 64P es la forma que se adjudica claro, en este caso. Yo lo que le estoy diciendo, su señoría, es que en este momento, olvídese ahora de la regla 6, si usted entiende que no hay que desestimar en reglas por lo que pasó en regla 6, que yo creo que sí, porque es un agravio de patente intensidad a los derechos del señor imputado, la violación de debido proceso de ley que le hicieron, debe llevar la sanción de desestimación, su señoría. Ahora bien, independientemente de eso, no quiero confundir mi solicitud de las declaraciones juradas de los testigos Albert Negrón, Edgar Avilés, Marley Cifre, Waldemar Rivera, Luis Velázquez, Pedro Quila y Francisco Rodríguez, su señoría, está basada
en un derecho que tiene el imputado en regla 23 de presentar prueba a su favor y de obtener también en un derecho que tiene en vista preliminar de obtener prueba exculpatoria. Entonces, por lo tanto, yo no le estoy diciendo que si no se da, a lo mejor, y hay causa probable, el 64P, claro que se puede hacer, pero yo se lo estoy diciendo ahora. No hemos llegado a esa etapa. Yo le estoy diciendo ahora mismo que proteja en regla 23 el derecho que tiene el imputado de hacer valer el derecho estatutario de presentar pruebas a su favor y el derecho constitucional, que ese sí aplica aquí, de obtener pruebas exculpatorias en cualquier etapa del procedimiento. Y estas declaraciones juradas, si usted entiende que no hay que desestimar, que no lo acepto, pero en el caso de que usted lo entienda, para efectos de argumentación, pues se deben entregar a la defensa en este momento. No puede pasar un minuto más sin que la defensa tenga esa prueba, su señoría. Fíjese. Como dice el caso, se identifica un juez que las evalúe y ya se lo he dicho. Pero a base de que se nos permita argumentarle al juez de lo que estamos hablando, obviamente. Porque no se le pueden dar en el vacío. Hay que ponerlo en su justa perspectiva. Pero sí, le dije que puede ser, como dice el caso, porque el que determina es ese juez a base de lo que dice el caso de Rodríguez Aponte. Y por lo tanto, su señoría, nosotros solicitamos además que en la alternativa se nos entregue eso, de usted entender que no procede la desestimación de este caso por habérsele violado los derechos, el debido proceso de ley al imputado. En regla 6. En regla 6. Ok. Fiscal. Su señoría, si nos permite dirigirnos al tribunal. Sí, ¿cómo? Nosotros tenemos que empezar diciendo, señores, que objetamos vehementemente el comentario que hace el compañero de que el Estado, de alguna manera, ocultó evidencia. Y queremos, por lo menos con la argumentación que nosotros hagamos en la tarde de hoy, dejar meridianamente claro. Tengan presentes ambas partes. Lo van a someter todo por escrito y el juez va a resolver. Así lo haremos, honorable juez, pero queremos anticipar nuestra argumentación para que quede claro, porque la defensa siempre, la solicitud recurrente que hace la defensa, independientemente de cuál sea el caso y las circunstancias y el análisis que se pueda hacer con relación al caso, es que siempre hay prueba exculpatoria. Y el caso original que da y explica a grandes rasgos lo que es la prueba exculpatoria es el famoso caso de Brady. Y en ese caso, obviamente, habla, su señoría, sobre el deber ministerial que tiene el Estado de entregar esa prueba que puede ser exculpatoria o beneficiosa desde el momento que tiene o adviene en conocimiento el Estado. En este caso, su señoría, la declaración de la cual hace mención el compañero de la defensa, que es la declaración jurada que levantó la oficina electoral, no es incompatible con lo que dijo el señor Oscar Nazario en la tarde de hoy. Fíjese, honorable juez, porque lo que la defensa se ha dedicado desde que comenzó este caso es hacer ruido con relación a los $30,000. Pero la defensa no menciona que en este caso en particular el préstamo original y personal del señor imputado no era de $30,000, era de $50,000. Y no hay nada más privado, honorable juez, no hay nada más individual que querer $20,000 para que 14 sean para gastos de oficina y 6 sean para asuntos de un detective privado, sin entrar por la razón de por qué él quería solicitar los servicios de un detective privado. No hay nada más privado, personal, con una agenda personal, que solicitar en ese préstamo a una institución bancaria de esos 50, que 20 sean para asunto personal. Así que nosotros... Sí, señor. El tribunal entiende... tiene muy presente que de toda la argumentación del compañero, parte de ella es lo que usted tengo que resolver en este caso. Sí, cómo no. O sea, yo sé que me lo mezcló y llegó a unas conclusiones. Sí, desde el día uno está haciéndolo, no el juez. Pero sí, es correcto, eso de 20-30 y como se... y es importante, su señoría, hacer esa distinción, y perdone que le interrumpa, honorable juez, lo hacemos con mucho respeto, porque la información o mala información que lleva el abogado de defensa con relación a eso es que la gente de manera general entienda que esto fue un